tal? Muy buenas tardes. Bueno, antes que todo, queremos decirles que estamos muy contentos, en principio porque están presentes y eso ya es un verdadero honor porque estamos presentando un proyecto que le tenemos mucho cariño. Y bueno, también quiero, antes que comience a presentar a las distinguidas personalidades que tenemos aquí, quiero agradecer a la maestra Lourdes Enríquez porque con todo su entusiasmo, pues ella contribuyó en mucho que se pudiera llevar a cabo este evento y bueno, no quería dejar pasar este agradecimiento de parte de quienes conformamos el Consejo Editorial de la revista. También, bueno, a los consejeros también se les agradece, al director también. Bueno, creo que pocas veces se pueden congregar o reunir personas y espacios que tienen en común un punto por el trabajo constante y persistente de que gocemos todos en algún momento un verdadero derecho a la igualdad en un plano de respeto. Así nos encontramos el día de hoy en el Museo de la Mujer de la Ciudad de México, segundo en Latinoamérica, y que entre sus principales propósitos tiene el de exhibir y mostrar el contexto histórico, social, cultural de las mujeres, para hacernos presentes y sobre todo visibilizar muchas injusticias e inequidades que lamentablemente permanecen vigentes. A lo anterior se añade la presentación del número 2 de la revista Garantismo Judicial, que es un proyecto que tiene, entre otros objetos, difundir sentencias que permiten promover derechos humanos reconocidos en el ámbito jurisdiccional y que en origen es proyecto del director, que desde ya hace años tenía esta inquietud. El tema de la revista destaca en su título, libertad reproductiva, porque son dos palabras que cuando se utilizan juntas generalmente causan reacciones que pueden politizarse, cuestionarse e incluso criticarse, sin entender que el propósito esencial es exponer que se trata de derechos humanos que en su mayoría impactan la vida diaria de todas las mujeres. Pero lo más importante de todo es que en este lugar, el Museo de la Mujer, y a esta revista de título Libertad Reproductiva, la presentan dos distinguidas mujeres que no necesitarán presentación porque su constancia, coherencia, lucha y me atrevo a decir fortaleza de alma y de corazón, las han convertido en verdaderas portavoces en pro de la igualdad sustantiva y reconocimiento eficaz de los derechos de las mujeres. Agradecemos sinceramente que el día de hoy se encuentren presentes y sobre todo que hayan tenido la amabilidad y disponibilidad de acompañarnos. Para nosotros es un verdadero honor. Bueno, era para mí verdaderamente complicado ver con quién podíamos comenzar la presentación, pero afortunadamente me libraron de esa complicación y bueno, vamos a escuchar primero a la doctora Patricia Galeana para entender un poco el contexto histórico y después a la señora ministra, pero también me interesa destacar el trabajo de la doctora Patricia Galeana antes de que tome la palabra, porque es muy importante que, bueno, ya muchos lo conocemos, pero hay que destacarlo. Es una de las mujeres, porque es una de las mujeres más preparadas y comprometidas con los temas de derechos de las mujeres, entre otros de no menor importancia, y siempre dignos de sincero y respetuoso reconocimiento. Historiadora y doctora por la UNAM, catedrática en la Facultad de Filosofía y Letras, también de la UNAM, y en instituciones nacionales e internacionales. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, curadora y coordinadora de este Museo de la Mujer, y también curadora de exposiciones tan relevantes como la lucha de las mujeres en México. Ha ejercido cargos importantes como ser directora del General Acervo Histórico Diplomático de la Cancillería de México, directora del Archivo General de la Nación y titular de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También es miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana. Autora de 13 libros, coautora y coordinadora de 31 obras, coautora de más de 64 publicaciones, coordinadora y compiladora de más de 120 publicaciones de historia política, diplomática y de género. Ha recibido numerosos premios como la Medalla al Mérito Ciudadano en este año,
Solo menciono estos premios por cuestiones de tiempo, porque cada año o cada mes están ganando constantes reconocimientos, entonces más bien ese es el motivo que solo mencione estos, digamos que son los de este año o los más recientes. Y la medalla Valentín Gómez Farías en reconocimiento a sus aportaciones en materia de educación y formación cívica. Creadora del programa de radio Temas de Nuestra Historia, del cual es coordinadora y locutora, así como el otro programa de radio Mujeres a la Tribuna. Y bueno, pues estamos muy entusiastas por escuchar a la doctora y muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Nos da muchísimo gusto recibirlos aquí en el Museo de la Mujer, que es la casa de todas y de todos ustedes, y que podamos tener hoy el gusto de que nuestra ministra, la decimos nuestra porque es de la Federación Mexicana de Universitarias, la ministra Olga Sánchez Cordero, esté aquí con nosotras para presentar esta revista Garantismo Judicial. Déjenme decirles que cuando a mí me comentaron, una muy querida amiga, Lourdes Enríquez, de presentar una revista, yo dije, bueno, yo no soy abogada y por eso es que pedí hablar antes, porque bueno, imagínense, hablar después de la ministra pues sería un anticlímax. Entonces dije, no, yo pido primero porque además yo pues soy historiadora, así es que los temas jurídicos no son de mi especialidad. Y al decirme una revista, yo dije, bueno, pues una revista me la leo en un 2x3. Pero cuando vi el tamaño de la revista, dije, no, bueno, no se vale, o sea, esto, ¿qué es? ¿Qué vamos a hacer para poder presentar? Vean el tamaño, porque ahí después ustedes se la van a tener que leer, los que no se la han leído, ¿eh? Entonces, fue realmente para todo un reto. Y yo quisiera decir que me parece muy interesante, y felicito a Fernando Silva García, el coordinador de la misma, por tener esta iniciativa de difundir las sentencias, porque no sé, derecho, hubiera querido ser abogada, déjenme decirles originalmente, pero estoy muy cerca del gremio de los abogados y considero que es fundamental el derecho comparado. Hay ciertamente dos aspectos en los que podemos recordar para qué sirven las leyes fundamentales para la convivencia pacífica en un mundo civilizado. Unas leyes son producto del derecho consuetudinario, de los usos y costumbres, pero hay otras leyes que van a cambiar esos usos y costumbres, sobre todo cuando son violatorios de los derechos humanos. Entonces, el derecho como motor de cambio en una sociedad es ciertamente fundamental. Y bueno, este volumen se dedica a un tema que hemos trabajado mucho en la Federación Mexicana de Universitarias, que es el de la libertad reproductiva. Hay una serie de casos aquí, de sentencias de diferentes partes del mundo, de diferentes temas relacionados con la libertad reproductiva, que nos hacen reflexionar sobre cuál es la situación que guardamos en México en estos temas. Primero que nada, quisiera yo mencionar de la presentación de Lorena García Velasco. Ella nos recuerda un derecho fundamental, que es el derecho a la información, el derecho a la información sobre justamente nuestros derechos reproductivos, cómo es necesario el tener una educación, una planificación familiar, y esto nos hace reflexionar sobre lo lamentable que ha sido la reducción al presupuesto en nuestro país en los últimos años respecto a la información, a este derecho de planificación familiar, que ha tenido por resultado lo que la doctora Luz María Valdés, demógrafa del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha llamado el tsunami demográfico. Los millones de mexicanas y mexicanos que han nacido sin tener las condiciones adecuadas
debido a la reducción de este derecho a la información. Y esto es ciertamente muy grave cuando vemos que suceden actos, pues solo que nos recuerdan a Hitler con la quema de libros durante el fascismo, cuando se queman los libros de educación primaria, en donde apenas se esboza tibiamente lo que debe ser la educación sexual, que no la educación simplemente de las ciencias biológicas, sino del ejercicio de la sexualidad. Entonces, esto me parece fundamental reflexionar sobre este derecho a la información y cómo en este momento de cambio que vamos a tener es necesario traer a la reflexión y reforzar nuestra lucha porque haya estos derechos. Aquí se habla de otros temas vinculados con los derechos reproductivos y la presentadora de este número de la revista, Lorena García Velasco, nos recuerda cómo la violencia hacia las mujeres no es solamente la mutilación genital, la esterilización forzada, sino también la imposición de un embarazo. Y esta imposición de un embarazo es la que sufren las mexicanas en 18 estados de nuestra república, desde que vino esta, no digamos regresión, sino este caso inédito en la historia penal mexicana, de que haya mujeres a las que se les podía meter a la cárcel hasta por 35 años de cárcel por una interrupción de un embarazo. Entonces, pues todo esto fue lo que me hizo reflexionar la lectura de la presentación de Lorena García Velasco y que nos habla de los diferentes aspectos que se van a tratar en los casos, las sentencias que trae el libro, unas vinculadas con el aborto, otras con el derecho a la información, el derecho a la utilización de anticonceptivos, los casos de inseminación artificial y toda la vacatio legis que todavía hay en la materia, que nos plantea muy bien los diferentes artículos, pero en particular el de Paula, porque ella menciona una serie de interrogantes, nos plantea interrogantes muy importantes que tenemos que reflexionar y desde luego exigir a nuestros legisladores que llenen estos vacíos jurídicos que hay, ya que la ciencia está avanzando en esta materia en forma rapidísima. Ahora, lo que yo sugeriría al coordinador de la revista para los siguientes números, a mí me hubiera gustado que estuvieran todas las sentencias que se referían a un tema, por ejemplo, a aborto juntos, las que se refieren a inseminación artificial juntos, porque bueno, aquí en mis tarjetas ya no me dio miedo tiempo de pasarlo en limpio, entonces tengo miedo de que, en fin, se me vaya algún comentario porque voy a tener que estar volteando las tarjetas porque no van en ese orden, que creo que a los lectores, sobre todo neófitos como yo en la materia, nos facilitarían mucho las cosas. Entonces, respecto a los derechos reproductivos, yo quisiera mencionar el caso de la Corte Colombiana que estudia Úrsula Vianey sobre la inconstitucionalidad de la prohibición total del aborto. En este caso, bueno, nosotros tenemos avances importantes en nuestro país, el caso del peligro de vida de la madre o el tema de la salud está aprobado por diversos estados de la República. Hay que recordar que en 25 estados de la República, por peligro de vida de la madre, está despenalizado el aborto. En 12 estados, por motivos de salud. En 31, por casos de violación, 27 por un aborto imprudencial y por malformaciones 8,
por inseminación artificial forzada, 8 también. Entonces, en este sentido, pues sí, aparentemente en la teoría vamos adelante. Sin embargo, recordemos el caso de Paulina u otros casos en los cuales, aun cuando está permitida esta interrupción del embarazo, esta no se ha llevado a la práctica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No solamente garantizar el marco jurídico, que el marco jurídico vaya en concordancia con los tratados internacionales que nuestro país ha firmado en esta materia, sino que también haya un cambio cultural. Y para eso se necesita toda una serie de políticas públicas en este sentido y un sistema de educación formal e informal que lo logre cambiar. Otro de los casos es el derecho al aborto ante el riesgo de salud. Este es un caso de Polonia que explica Natalia Reyes Heroles. Y en este caso es muy importante ver la terrible regresión que a veces por motivos políticos tienen lugar y el Estado, las iglesias se adueñan del cuerpo de las mujeres y toman las decisiones según su conveniencia. Esta lectura de esta sentencia me recordó el caso de Nicaragua, en donde desde hace muchos años fue de los primeros países en nuestra región que había despenalizado el aborto, y cómo el actual jefe del Estado nicaragüense, por razones políticas, dio marcha atrás a la despenalización del aborto y ahorita está penalizado por todas las causas. Inclusive se puede estar muriendo la madre y se le deja morir. Entonces, bueno, creo que cada una de estas sentencias nos lleva a una serie de reflexiones que están vinculadas con nuestro presente, y yo entiendo que ese es el objetivo de la revista. Otro caso interesante, todos son interesantísimos, el de esterilización de las personas con discapacidad, que es estudiado por Etienne Luquet, pues evidentemente nos plantea otro caso en los que el Estado se abroga los derechos de las mujeres. Y entonces encontramos que se está realmente estableciendo un caso de eugenesia, porque sí hay otros casos, como nos dice Etienne, que se puede, otras formas de impedir un embarazo, ¿por qué se va a esterilizar a una persona con discapacidad mental? En cuanto a interrupciones no consentidas de embarazo, está el caso que estudia de los tribunales, del Tribunal Europeo frente al gobierno de Francia, Ingrid Noboa Aguilar, que es esta confusión terrible de expedientes en un hospital, que suelen suceder mucho estas confusiones mortales, porque son mortales, como fue en este caso, en el que a una mujer embarazada de 5 meses se le pretende quitar un DIU y se le hace que aborte y que pierda al producto. Evidentemente, en este caso se decidió que el médico, se absolvió al médico porque el feto no era viable sino hasta los 5 meses, pero bueno, era a los, imagínense ustedes lo que esto significó. El Tribunal de Apelación lo calificó de homicidio involuntario, pero aquí también nos plantea otro problema terrible: no se puede equiparar al feto con una persona, que es justamente lo que se ha hecho en las constituciones estatales, donde se han dado estas medidas de criminalización de las mujeres. En cuanto a los derechos a la libertad reproductiva, hay un caso muy interesante de la Corte colombiana que señala Karen Palomino. No voy a mencionarlos todos porque entonces pues no se trata en una presentación de un libro, nada más de que ustedes vean una muestra de la riqueza de los materiales que ustedes van a encontrar aquí, y los otros temas fundamentales, aparte de los que se vinculan con el aborto,
están los de la información para menores y sus derechos a usar anticonceptivos. Esto es muy importante y me recordó a mí el caso que aquí del que se trata, es un caso de una liga de las amas de casa contra el Tribunal de Justicia de Buenos Aires, en donde consideran que se está violando la patria potestad si los padres se oponen a que los adolescentes usen anticonceptivos, y desde luego lo que se decide, que me parece que es una decisión muy interesante, es que la patria potestad la tienen los padres para proteger los derechos humanos de sus hijos y no para violarlos, ¿verdad? Entonces ellos tienen derechos, derecho a la información, derecho a tener una vida sexual y manejar esta sexualidad en forma responsable, y si quieren usar anticonceptivos tienen todo el derecho de usarlos. Esta decisión, la verdad, desde hace muchísimo fue ya resuelta gracias a la organización Planned Parenthood en Estados Unidos en el caso versus Danforth de 1976, en donde la Corte de Estados Unidos decidió que los adolescentes tienen derecho a la intimidad y que aun cuando sus padres se opongan pueden interrumpir un embarazo. O sea, si pueden abortar, imagínense ustedes en el caso que estamos comentando, que se está discutiendo si pueden o no pueden tomar anticonceptivos cuando es una forma de prevenir un embarazo no deseado, y justamente es parte de esos derechos reproductivos de los que estamos hablando. Hay otros casos que se refieren al tema de la inseminación artificial y de cómo nos falta mucho por legislar en la materia. Está el caso Evans del Reino Unido, que estudia Claudia Alatorre, y este derecho que se ve, o sea, una mujer que tiene que ser operada, no tiene ovarios, tenía ya de su marido, cuando era su marido, embriones que estaban congelados, y el marido decide que como ya se separaron, ya no quiere que se destruyan y que no puedan ser implantados en su matriz. Entonces, bueno, son una cantidad de variantes las que hay de los problemas de la inseminación artificial, que me parece un tema muy importante y que nos sirve muchísimo leer todos estos casos para poder profundizar en todo lo que nos hace falta legislar. Hay otros muchos casos al respecto, ya no me voy a interrumpir, voy a interrumpir ahorita mi participación. Simplemente me gustaría decir que yo aprendí mucho leyendo estas sentencias, aun cuando, imagínense, pues yo no soy abogada y no estoy en el área que están la mayoría de los aquí presentes, y desde luego todas las autoras y autores de las mismas, pero creo que para poder perfeccionar nuestro marco jurídico es fundamental contar con una publicación como esta. Así es que mis felicitaciones a todas y a todos los que la hicieron posible, y les invito a que la lean. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Dice que no tiene conocimientos jurídicos, pero creo que nos ha dado una explicación muy profunda y muy sensible del tema, que por mucho supera a la cuestión técnica jurídica, sino que realmente está comprendiendo el tema de los derechos, que es lo que pretende el proyecto de la revista, que no solamente las personas que sean abogadas la vean, sino realmente el objetivo es ver cómo los derechos humanos son sensibles, es decir, todos los entendemos, todos los vivimos, los experimentamos sin necesidad de ser abogados, ¿no? No es necesario, es algo tan sensible. Y bueno, y también destaca de manera muy importante que lo que concierne a la libertad reproductiva es un abanico de derechos. Entonces,
Esto todavía refleja mucho más que cuando hay una limitación en estos derechos, pues sin duda la calidad de vida de las mujeres disminuye en sí misma, ¿no? Porque no solamente nos estamos refiriendo a un punto, sino está involucrado con la vida diaria y con todo lo que implica realmente ejercer lo que es una, llamémosle, ciudadanía en un contexto bastante corto de la palabra, ¿no? Pero bueno. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar el comentario de la señora ministra. Bueno, estamos verdaderamente muy contentos con su presencia y que haya aceptado también el presentar este proyecto. La señora ministra, pues todos lo sabemos, tiene una trayectoria que sin duda nos llevaría toda la tarde conocerla y dimensionarla en su importancia, de manera similar a la de la doctora Patricia Galeana. También tuve que hacer un esfuerzo muy respetuoso por sintetizar un poco la importante trayectoria de cada una de nuestras participantes, entonces espero que así lo vean. Bueno, y por ello, además de ser pues ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es licenciada en Derecho por la UNAM y que, por cierto, se tituló como una tesis de título Una revolución en la interpretación del derecho, planteamiento que sin duda ha llevado a cabo a lo largo de todo el ejercicio de su carrera. También es doctora honoris causa por la Universidad Autónoma de Morelos y por la Universidad de Nuevo León. Fue la primera mujer notaria en la historia del Distrito Federal y ha sido dignamente reconocida con numerosos premios. Me sucede exactamente lo mismo que con la doctora Patricia Galeana. Estaríamos hablando y reconociendo muchos de los destacados reconocimientos que ha tenido y muy merecidos. Destaco así que recientemente la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Gobierno de Nuevo León instituyó la presea Defensa de los Derechos Humanos Olga Sánchez Cordero. Pues tiene usted la palabra, señora, porque creo que queremos todos escucharla. Muchísimas gracias, Idalia. Tengo muchas cosas que decir esta tarde, sobre todo porque nos acompaña la doctora Patricia Galeana, que hemos ya caminado juntas este sendero de la vida, pues yo diría defendiendo los derechos de las mujeres, sobre todo sus derechos de libertad sexual y reproductiva durante ya muchos años. La doctora Patricia Galeana, y a ella se debe que este Museo de la Mujer exista. Fue una ferviente luchadora para que las mujeres mexicanas de esta ciudad tuvieran este espacio, el Museo de la Mujer, en donde hay muchísimas actividades, entre otras acaba de terminar en este momento la proyección de una película, pero que cada martes hay películas a las 4 de la tarde en relación precisamente a temas de mujeres. Esta aula se llama Sala Clementina Díaz y de Obando, que fue también una mujer brillantísima, la primera mujer en la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Patricia funda la Federación Mexicana de Universitarias hace ya muchos años y precisamente doña Clemen, como le llamábamos, era nuestra presidenta honoraria. Así también, seguramente a la entrada de este museo, pueden leer el verso de otra gran mujer mexicana, primera gobernadora en la historia de México, también fundadora de FEMU, Griselda Álvarez, una gran poetisa mexicana, historiadora también. Pero sin duda, Patricia Galeana es una de las grandes historiadoras que tiene este país. Ella dice que está muy cerca del derecho. Pues sí, está muy cerca del derecho, pero además lo maneja con muchísima facilidad, a pesar de no ser su materia.
Cuando me invitan a la presentación de este libro, que hace ya, pues no sé si 1 o 2 años que tiene ya de publicado, me lo llevó la jueza Paula María García Villegas Sánchez Cordero a mi casa y me dice, acaba de publicarse, dice esta revista, pero yo creo que revista realmente es una gran publicación sobre el tema en el garantismo judicial de la libertad reproductiva, coordinada por Fernando Silva García, por el juez de distrito, y presentada por Laura García Velasco. Pero todos estos autores que publican en esta revista, aunque así la llaman, son, diría yo, abogados calificadísimos, abogadas y abogados, porque también hay 2 hombres en la publicación, abogadas y abogados de primerísimo nivel, altamente calificados, conocedores no solamente de esta materia, sino realmente conocedores prácticamente de todas las materias, y que son, sin duda alguna, y fueron algunos de ellos, hoy ya son juez de distrito, a lo mejor hasta hay algún magistrado, no lo sé, colaboradores cercanos de muchos ministras y ministros de la Suprema Corte. Así que en esta labor jurisdiccional y en este conocimiento que tienen de las diversas sentencias y de cómo se elaboran las sentencias y cómo se realizan los proyectos de resolución, han hecho un trabajo magnífico, espléndido sobre este tema de libertad reproductiva. Quiero realmente felicitar a todos los que participaron. Gracias, Idalia, también por la organización de este evento. Ha sido un esfuerzo muy importante de tu parte. Pero quiero felicitar a todos, a todas, a todos los participantes de esta publicación. Muchos siguen siendo funcionarios y funcionarias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. También son investigadores y, como lo dijo ya la doctora Galeana, con sus participaciones permiten advertir el avance que en distintos lugares del mundo ha tenido el reconocimiento y la protección de los derechos reproductivos. Hablo de reconocimiento de los derechos reproductivos porque, en primer término, es necesario que los estados reconozcan la existencia de tales derechos. Este es un paso importantísimo. Pero además, hablo de protección porque la sola existencia de la libertad reproductiva no es suficiente. Es necesario que esta libertad reproductiva sea no solo reconocida por el Estado, sino además sea protegida por el Estado. Es decir, que el Estado vele por el ejercicio pleno y efectivo de estas libertades. ¿Y a través de qué? De los tribunales respectivos, como nos relatan todos los autores, coautores de este libro. Los autores de la presente obra nos refieren sentencias internacionales en donde los tribunales, en su función de protección a estos derechos, ha sido clave para que estos derechos puedan ser ejercidos a plenitud. Voy a hacer una relatoría muy rápida porque además quiero dejarlos con algunas interrogantes de estas sentencias para que acudan a la lectura de la propia obra. Pero sí quiero darles algunas pinceladas
de lo que trata cada una de estas sentencias, de esta relatoría que está a cargo de diversos autores. Muchos de ellos siguen siendo funcionarios de la Suprema Corte. Por ejemplo, Claudia Alatorre Villaseñor se refiere al caso Evans contra el Reino Unido, en donde se analizó el derecho de un progenitor de impedir que los embriones que ya se habían fertilizado con la autorización de ambos progenitores fueran implantados en el útero materno. Ya Patti Galeana nos refirió a este caso, porque como tuvieron un problema estos dos progenitores, ¿verdad?, se separaron y tuvieron ya, inclusive llegaron seguramente al divorcio o a la separación, ya uno de ellos, el marido, no quería que se le implantaran a su esposa, sino que a su ex esposa, sino que se destruyera. Miroslava Alcaide Escalante analiza una sentencia emitida por la Sala Constitucional de la Suprema Corte o de la Corte Suprema de Costa Rica, en donde se estableció que la técnica que regulaba la reproducción asistida llamada in vitro, imagínense, violaba el derecho a la vida y a la dignidad del ser humano. Criterio respecto del cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, obviamente, emitió un informe señalando que al no permitirse la fecundación in vitro, las personas infértiles no tienen un verdadero goce y disfrute a su salud reproductiva. Carlos Javier Castellanos Villaseñor analiza la validez de la crioconservación de los embriones sobrantes a partir de las técnicas de reproducción asistida, a la luz del respeto a la dignidad humana, tema del que conoció el Tribunal Constitucional Español. En el mismo tema de fecundación in vitro, Paula María García Villegas Sánchez Cordero comenta una resolución de la que conoció el Tribunal de Estrasburgo con relación al derecho a la utilización de óvulos o espermas donados por personas diferentes a la pareja para propósitos de fertilización in vitro, en donde el Tribunal de Estrasburgo estimó que para determinar si se respetaba o no el principio de no discriminación, era necesario considerar si éste no se violaba al permitir la ley otras técnicas de reproducción asistida cuyo resultado era el mismo que aquel en el que se utilizaban óvulos o espermas de personas distintas a la pareja. Aquí se analiza el tema de la no discriminación. Pero adicionalmente, por ejemplo, esta sentencia de Estrasburgo tiene que ver mucho con un caso que acabamos de tener en la primera sala, en donde la esposa era infértil, el esposo sí era fértil, le donan un óvulo y en una fertilización in vitro le transfieren no su óvulo de ella, pero sí el fertilizado con el esperma del marido, a esta mujer, quien incuba durante 9 meses a este bebé. Obviamente lo tiene, lo cuida, lo protege durante un tiempo determinado, pelea con el marido, se separan y el marido interpone una acción de desconocimiento de maternidad, en donde él pretende recurrir al ADN, a una prueba de ADN, para determinar que la mujer que tenía la patria potestad y la custodia de ese niño no era su madre. Estos casos se van presentando constantemente hoy en día en los tribunales. La ciencia avanza a pasos agigantados y tenemos problemas hoy en día que resolver de asuntos que hace muy poco tiempo
poquititos años, no hubiéramos siquiera imaginado que se nos iban a presentar. Vianey Amezcua Salazar, ya lo refirió también nuestra copresentadora, la doctora Galeana, nos platica este caso de la Liga de Amas de Casa ante el Tribunal de Justicia de Buenos Aires, en donde se consideró la autonomía progresiva del menor con relación a los derechos sexuales y reproductivos. Sabrán ustedes que ya en este momento no se puede considerar al menor simplemente por no tener los 18 años como incapaz o capaz de ejercer estos derechos. Hoy se habla de una autonomía progresiva de estos menores. ¿Por qué se habla de esta autonomía progresiva como un derecho fundamental del menor? Porque no es lo mismo estar ante una adolescente de 17 o 16 años que ante el problema que puede presentar un niño de 2 años. Entonces, este tema de esta autonomía progresiva de los menores es un tema que en este momento está constantemente en los tribunales y del que hace muy poquito tiempo tampoco se hablaba. Simplemente será capaz o incapaz por razones de edad. Hoy absolutamente no se puede hacer esta distinción y esta división tajante. Se tiene que hablar de esta autonomía progresiva. Y en esta autonomía progresiva, por supuesto, hay una relación estrecha en los derechos sexuales y reproductivos de estos menores de edad, por supuesto, pero ya con una autonomía progresiva muy clara, que no se puede comparar con unos niños muy pequeños. Y estos, digamos, menores con esta autonomía progresiva, bueno, se plantea la utilización del empleo de métodos anticonceptivos. ¿Para qué? Para prevenir los abortos. Estos métodos anticonceptivos no abortivos a menores, obviamente, ¿cómo van a requerir el consentimiento de sus padres o representantes legales? Decía la sentencia, esto es atentatorio. El primero, la Liga de Amas de Casa, esto es atentatorio al ejercicio de la patria potestad. Espérame, ¿cómo va a ser atentatorio a la patria potestad? Es un derecho fundamental de estos menores con una autonomía progresiva, emplear estos métodos anticonceptivos. Por ejemplo, en relación, prácticamente traigo a los autores, pero yo, como ustedes saben, me apasiono mucho en estos casos y por supuesto es un deleite haber leído las sentencias de los tribunales relatadas por nuestros funcionarios y funcionarias de la Suprema Corte. Con relación precisamente al tema de la anticoncepción, María de la Luz Dávila Mayorga toca el tema de las leyes que prohíben su uso, la anticoncepción, imagínense, refiriéndose al caso Griswold contra Connecticut, donde la Suprema Corte de los Estados Unidos analizó esta ley que prohibía la utilización de anticonceptivos a través de una multa o prisión. Caso a través, estima su autora, que se reconoció por esta Corte Suprema Norteamericana la libertad reproductiva relacionada con el derecho a la intimidad. Laura García Velasco, que también hizo la presentación, pero además hizo un ensayo interesante, se refiere al derecho fundamental relativo a que el Estado preste servicios de salud necesarios para la práctica de métodos quirúrgicos anticonceptivos. De manera específica, Laura comenta sentencias emitidas por tribunales argentinos que se ocuparon de analizar la negativa de hospitales públicos para autorizar cirugías para evitar la procreación como la ligadura de trompas y la vasectomía, resaltando que el Estado debe hacer posible el ejercicio de los derechos humanos y no limitarlos o simplemente excluirlos. Úrsula Vianey Gómez Pérez presenta el caso en que la Corte Penal
de la Corte Constitucional de Colombia, conoció de la constitucionalidad de normas penales que tipificaban y sancionaban en absoluto el delito de aborto, haciendo un profundo estudio de ponderación entre el deber de protección de la vida en gestación y los derechos fundamentales de la mujer gestante, dejando en libertad al legislador para que despenalizara el aborto. Etienne Luquet Farías aborda el tema relativo a la esterilización de personas, ya lo comentaba la doctora Patricia Galeana, con grave discapacidad psíquica, preguntándose si se trata del resurgimiento racionalizado de la eugenesia. Y refiere el criterio que sustentó el Tribunal Constitucional de España, en donde determinó que la despenalización de la esterilización de las personas incapaces no viola el derecho a la vida o a la protección contra tratos inhumanos o degradantes. Esta ley despenalizaba esta esterilización de estas personas con grave discapacidad psíquica, en donde se pregunta si es un resurgimiento de la eugenesia. Natalia Reyes Heroles, ya también lo comentaba la doctora Galeana, nos habla sobre el caso Tisiak contra Polonia, del que conoció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, analizando el derecho fundamental al aborto ante riesgos objetivos de salud para la madre. Ya nos decía la doctora que hay estados de la República en donde ni siquiera existe esta excusa absolutoria, ¿verdad?, en relación a la penalización del aborto, inclusive ante riesgos objetivos de salud para la madre. Ingrid Novoa Aguilar nos platica sobre el caso, un caso contra Francia, del que también conoció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con relación a la interrupción no consentida del embarazo de una mujer que denunció al médico, que ya nos refería también la doctora Galeana, que al confundirla con otra mujer, le quitó el DIU y provocó la expulsión del feto. Karen Nayeli Palomino Ramírez, en su participación, toca el tema relativo a que el derecho a la libertad reproductiva implica deberes positivos a cargo del Estado, dirigidos a que las mujeres puedan procrear, analizando el caso de la Corte Constitucional de Colombia, en el que ésta determinó que la entidad promotora de salud, Comeva, al haberse negado a realizar exámenes dirigidos a conocer por qué no podía procrear una mujer, no solo desconoció su derecho al examen de diagnóstico que forma parte del derecho fundamental a la salud, sino vulneró el derecho a la protección de la salud sexual y reproductiva. Esta entidad promotora de salud, Comeva, simplemente se negó a realizar exámenes que se dirigían a conocer por qué no podía procrear una mujer. Nini Beliana Penagos Robles, también secretaria de Estudio y Cuenta actual, participa con el tema de la prohibición constitucional, este terrible tema de la ablación, de la mutilación genital femenina. Curiosamente en América, curiosamente en Colombia y curiosamente en un pueblo, en Verá Chamí, de una comunidad indígena. Práctica que continúa en esta comunidad indígena para respetar sus usos y costumbres, cuando atenta contra, en primer lugar, nos avergüenza como seres humanos, ¿verdad? Y desde el ámbito jurisdiccional podemos eliminarla, pero además, básicamente, es un atentado contra la dignidad humana y contra cualquier derecho fundamental básico. Y sigue existiendo. Ya no se diga entre las musulmanas en África, que conocemos que hay más de 100 millones de mujeres en el mundo,
a más de 100 mujeres se les ha practicado la ablación. Pues en nuestra Latinoamérica, en nuestro hemisferio, en Colombia, hay esta práctica. Nuestra aquí presentadora, Idalia Fernández Pereceja, nos participa con el tema del derecho fundamental de las mujeres embarazadas para exigir al Estado el tratamiento médico durante el embarazo, el parto y el periodo posterior a este, aun cuando se encuentren en situación de pobreza y carezcan de seguridad social, refiriéndose al caso específico Laxmi Mandal del Tribunal Superior de Nueva Delhi. Ayer conmemoramos el Día Internacional de No Violencia contra las Mujeres. Y yo le platicaba a la doctora Galeana de la Corte a este recinto que al presentar 6 voces de los magistrados, del ministro y los magistrados que colaboraron contra la violencia en contra de las mujeres, hay un caso, o hay varios casos, aquí refiriéndote al tema que tú tratas, Idalia, de violencia encubierta, que no encajaría en el tema de una violencia psicológica, de una violencia física, de una violencia económica, sino que es violencia encubierta. Encubierta y con una apariencia de legalidad impresionante, pero que en el fondo existe esta violencia en contra de la mujer. Y yo le decía a Patti que este caso, que ayer relataba yo en el Día Internacional de Violencia para erradicar cualquier forma de violencia contra la mujer, el día de ayer, que yo relataba este caso a propósito de lo que nos escribe Idalia, en donde una mujer renuncia a su trabajo en el 8º mes de embarazo. Renuncia a su trabajo. Todas las formas estuvieron cuidadas en la legalidad. Si era su firma la que suscribía su renuncia, no había dudas, todas las periciales en el juicio daban cuenta de ello. Pero ¿ustedes creen que una mujer en el 8º mes de embarazo, para privarse de la seguridad social y para que el instituto, el IMSS o en su caso el ISSSTE, se hiciera cargo del parto y de su posparto y de su licencia de maternidad, ¿ustedes creen que ella había renunciado realmente? ¿O la habían obligado a renunciar como una forma encubierta de violencia en contra de las mujeres embarazadas? Pues esa es una forma de violencia encubierta. Y aquí lo que nos dice Idalia es precisamente el derecho fundamental de las mujeres embarazadas para exigir al Estado el tratamiento médico durante el embarazo, el parto y el periodo posterior a este. Carla Trujillo Ugalde nos platica de la maternidad subrogada. Este es un gran tema. Un tema que no ha sido legislado. Un tema a lo mejor que nadie se atreve a legislar. Era tan fácil antes de todos estos avances médicos que el Código Civil no tenía problema para la presunción de maternidad. ¿Quién era la madre? Pues quien tenía al hijo, quien lo incubaba. ¿Qué más prueba de ello que el parto? Pero hoy no hay tal. La madre puede estar subrogada, puede dar en comodato su vientre y puede incubar un niño ajeno
y no ser la madre de ese niño biológica. Qué difícil para el derecho hoy en día, cuando era tan fácil antes. Y hoy nos preguntamos ante qué problemas jurídicos nos vamos a ir enfrentando día a día de acuerdo con el avance de la ciencia. Y este es uno de los temas. Carla nos platica de esta maternidad subrogada, del caso conocido en Estados Unidos como Baby M, que puso en evidencia en ese país la ausencia de la regulación sobre la maternidad subrogada y la necesidad de regular los avances científicos relacionados con esta forma de reproducción. Josefina Cortés Campos también, que por cierto, ella no es funcionaria del Poder Judicial, pero es obviamente una investigadora y profesora del ITAM. En su participación hace un análisis respecto a la infertilidad y el derecho a la salud reproductiva, refiriéndose a los avances tecnológicos, a los dilemas éticos, a los rezagos normativos, y plantea diversas soluciones. Estimo que, ya para terminar, todas las participaciones que integran la presente publicación son participaciones sumamente interesantes, muy importantes. A través de su lectura, que recomiendo, como también lo acaba de hacer la doctora Galeana, se advierte el desarrollo que en materia de libertad reproductiva tienen en otros países y, por supuesto, de verdad, los invito a todos los presentes a consultarla. Muchas gracias por su participación. Bueno, yo creo que igual que todos los que están aquí presentes, estamos completamente interesados en cada uno de estos temas. Abre una ventana de muchos otros y de alguna manera se vincula con la existencia misma, ¿no? Destaco mucho de la participación de la señora ministra su comentario sobre que los estados tienen que reconocer que la libertad sexual y reproductiva, es decir, los derechos sexuales y reproductivos, son derechos. Por básico que se escuche esta frase, lamentablemente no es así. Entonces, al momento en el cual tanto la doctora Galeana como la ministra acuden al punto de que los estados de la República Mexicana están de alguna manera cerrando a conocer, a reconocer que están estos derechos fundamentales, me parece de la mayor importancia para todos y para todas. También destaco el punto de cuestionarnos sobre la violencia encubierta, ¿no? Creo que de alguna manera muchas de las aquí presentes, en este caso sí, por supuesto que se dirige a mujeres, ahí sí, hasta el momento todavía siguen siendo mujeres biológicamente quienes dan a luz, han padecido estos problemas y es una cuestión que al menos en el caso personal todos conocemos algún caso cercano de alguien que tiene que renunciar al trabajo o que está pensando en dejarlo o que, en fin, a partir del embarazo, ¿no? Entonces creo que eso es un tema que no está tan explorado a pesar de que se presenta con tanta frecuencia. Y bueno, pues yo la verdad creo que ha sido un verdadero privilegio escuchar a las presentadoras. Espero de verdad que esta revista sea de su interés, porque como lo expresó la doctora Galeana, yo creo que no se necesita, de su participación podemos dimensionar que no se requiere conocer derecho en el aspecto técnico o como una preparación académica para que nos sirva el contenido de esta revista, ¿no? De alguna forma también agradezco mucho la presencia de todos ustedes, porque pues también muestra y motiva que se siga adelante con estos proyectos, porque bueno, se ve el interés que se tiene en ellos y bueno, pues esperemos que
que continúe y se siga siendo siga siendo de su agrado y pues también escucharemos sus ideas y sus opiniones al respecto, porque también son muy importantes. Pues muchas gracias por su presencia y pues espero que les guste el proyecto. Está a la venta y también ya se hizo una donación aquí a la biblioteca de este museo, que es una biblioteca especializada, también me interesa mucho destacar eso. Esta biblioteca está abierta al público y trata temas de género y de derechos de las mujeres. Entonces, aquí también va a formar parte del acervo para quienes quieran consultarla. Muchas gracias. Y también, bueno, hay unos bocadillos y unas bebidas por si gustan pasar a comer y a tomar algo. Bueno, tú te organizaste todo. No, Paula también. Sí, por favor, sí, para que estén a la mano.